Domingo de vuelta, sé que se preguntaron qué me pasaba. Bueno, problemas de la edad, problemas de la presión. Muchos de ustedes lo saben, así fue la cosa. Pero este domingo estoy de nuevo acá con ustedes. Y también, como siempre, Pablo y yo, Pablo Marmorato, que me acompaña y ahora les va a decir alguna cuestión. Pedimos ayuda para que nos expliquen sobre un tema que vale la pena el porqué. Pero primero Pablo nos va a decir cómo comunicarse con nosotros. Exactamente. ¿Cómo andas, Graciela? A Yo todos bien. nuestros oyentes, Ahora nuestros bien. invitados, ¿cómo están? Así es, se te extrañó, pero aquí estamos. Ya saben, Pará, vos me lo decís para que yo te diga que no, que vos estuviste fantástico. Además, a todos nuestros oyentes, ya saben, se pueden comunicar a nuestra cuenta en Twitter, @porqueprograma, o a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. Nos vamos a preguntar por qué las autoridades del PAMI actuales decidieron modificar el sistema de compra de los remedios, de todos los medicamentos en todo el país que tenían que ver con los jubilados. ¿Por qué era necesario? ¿Qué significa? Y por sobre todas las cosas, ¿en qué beneficia esto a los jubilados si es que los beneficia? Y vamos a preguntar finito sobre esto. Para que nos ilustren, nos ayuden a conocer el tema, invitamos a Sergio Casinotti. Sergio es licenciado en Relaciones Públicas, tiene un magíster en Sistemas de Salud y Seguridad, presidió la obra social IOMA en la provincia de Buenos Aires y hoy es titular del PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados de la Nación. También le pedimos que nos acompañara Rubén Torres. Rubén es médico cirujano, también magíster en Sistemas de Salud y Seguridad. Fue superintendente del Servicio de Salud de la Nación. En la actualidad es rector de la Universidad y Salud. Y Alejandro Poli Gonzalo es contador público, actual director de salud de CAEME, que es una cámara que agrupa a laboratorios internacionales, laboratorios de medicamentos que son internacionales. Bueno, y además, y esto es aparte y los demás no se sientan disminuidos, Alejandro es también socio del Club Político Argentino. Eso quiere decir que nos conocemos. Con nosotros dos vamos a charlar hoy por primera vez. Bueno, quedaron planteadas las preguntas. Entonces, ¿por qué la modificación? ¿Qué nos llevó a pensar que era necesario? ¿En qué consistió? ¿Qué resistencias hubo? En fin, por donde quieran. ¿Querés empezar vos, Sergio? Empiezo. Gracias por la invitación, Graciela y Pablo, primero que nada. No, es un gusto. Gracias por venir, porque la verdad que son muchas las preguntas. No, a ver, ¿por qué decidimos esto? Esto no fue intempestivo. Nosotros, realmente en mi caso, yo le había planteado esto a María Eugenia Vidal cuando María Eugenia había sido electa y no había asumido como gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Teniendo una charla previa, ella no me conocía. Yo le dije que realmente había que hacer un cambio profundo en la política de compras de medicamentos, sobre todo en la política de compras que tenían los organismos del Estado, ¿no? O en el caso de PAMI, que no es del Estado directo, pero es público no estatal, muy parecido. Y yo le insistía en que nosotros teníamos que desarrollar una estrategia de compra en bloque, usé ese momento, compra conjunta, queda más delicado, y después lo convirtieron los medios en compra conjunta. Y por otro lado... y vos te plegaste. Sí, me pareció, quedaba más lindo comprar conjunta, realmente quedaba más lindo. Y por otro lado, había algunas cosas que a mí me llamaban mucho la atención por parte del PAMI en su forma de gestionar la compra de medicamentos, teniendo en cuenta primero que el PAMI representa el 40% del mercado en la compra de medicamentos, que no es poco, digamos. Es el comprador más importante que tiene el país. De todos los medicamentos que se compran en el país, el 40% lo compra el PAMI para los jubilados. Exactamente. Sean de alto costo o ambulatorios los que compramos en la farmacia todos los días. Desde una aspirina a un oncológico. Y acá, ¿qué era lo que nos llamaba la atención? Bueno, en principio, a mí me llamaba la atención que 3 cámaras de laboratorios, 2 de laboratorios nacionales, Silfa y Cooperala, y 1 de laboratorios extranjeros, KM,
acá donde trabaja nuestro amigo Alejandro, hace muchos años, hace 22 años, se hubieran unido y hubieran conformado una asociación empresaria que le vendía directamente todos los medicamentos al PAMI. Algo que a mí me llamaba la atención, porque una cámara realmente, ¿cuál es el objetivo? Defender los intereses de un sector, no ser un proveedor de medicamentos, de insumos. Yo no veo esto en la industria textil, que se junte la cámara de los textiles y le venda a una o dos marcas sino importantes, que más bien defiende, ¿no? como vos bien decís. Entonces, esto la verdad que era bueno, llamativo. terminaba defendiendo algo. Sí, lo defendía demasiado para mi gusto. El segundo No te equivocabas. el segundo tema que me llamaba la atención es que esta unión de cámaras cobraba la totalidad de los medicamentos al PAMI y a su vez le pagaba a las farmacias o a los laboratorios según correspondiera. Cosa que también me llamó la atención porque las farmacias, que son cerca de 14.000 en todo el país, es como que participaban poco de la discusión de este convenio. Les daban todo ya armado antes. Se daba, claro, porque la tercer pata que a mí me preocupaba mucho era que el sistema que se utilizaba para validar y para liquidar no era del PAMI, sino era de la industria farmacéutica. Era un sistema que ellos habían desarrollado, que funcionaba muy bien, pero que realmente yo consideraba que necesitaba... Validar significa... cada vez que alguien va a la farmacia y va a hacer una compra, esa compra queda registrada. Entonces esa compra se la dan valida, como aceptada. Claro, y se valida que el jubilado en ese momento existe, está vivo, retira lo que tiene que retirar y lo que corresponde. Y a su vez después preparaba las liquidaciones de toda esa venta millonaria de medicamentos mensuales. Entonces un poco lo que queríamos era que el PAMI, siendo el gran jugador en este mercado, recuperara el poder que tenía que tener. A ver, Sergio, vamos a preguntar un poquito a la experiencia de Rubén, si la tuvo, y lo mismo Alejandro o vos mismo. ¿En qué cosas se podía tergiversar la buena intencionalidad de esa programación, suponiendo que lo hubiera habido? ¿No? Esto de que se validaran, que lo validaran los propios del mismo sector y todo. Gracias, ante todo, muchas gracias también por la invitación. Pablo, lo mismo. A ver, creo que hay dos o tres cosas de las que estaba comentando Sergio que son de importancia. Una de ellas, ¿por qué debe manejar la información el PAMI? Que de última la validación representa el cúmulo de la información que el PAMI requiere respecto a quienes compran medicamentos, qué tipo de medicamentos compran, con qué asiduidad lo hacen y qué características tiene globalmente la dispensación de medicamentos. Me parece que es legítimo que quien es el dueño de la compra del 40% de los medicamentos de Argentina sea además el propietario absoluto de esta herramienta de regulación y de política sanitaria fundamental. Sí, sobre todo porque está al servicio de los que lo necesitan. Totalmente. Por eso, sin prejuzgar si existe tergiversación o no, creo que es absolutamente legítimo que el PAMI, en este caso, sea quien maneje esta información. Esto ninguna duda. Respecto a lo que comentaba Sergio de las compras conjuntas, tampoco cabe duda y basta fijarse en la experiencia internacional. Internacionalmente, los países compran de esta manera. Habitualmente nosotros chocamos con un problema en Argentina, que nuestro sistema de salud está muy dividido. Tenemos un sector público que se financia con impuestos del Estado, un sector de la seguridad social, el PAMI, que es un actor importante en esto. Que es público. Que es público, pero que es un actor que por su volumen representa una jerarquía importante, y los seguros privados, nuestras medicinas prepagas. Entonces, ¿qué sucede? Acá es más difícil lograr aunar voluntades en este punto, pero creo que es absolutamente legítimo y creo que, en mi opinión, es una función de la Secretaría de Gobierno de Salud como responsable de las directivas de salud del Gobierno Nacional, de tratar de aunar voluntades para que esas compras se realicen conjuntamente. Vos estás sugiriendo que la próxima vuelta invitemos a alguien de la Secretaría de Salud. A ver, Alejandro, estás haciendo señal de que querés incorporarte. Sí. Básicamente yo hace un año y pico que estoy en KM y antes venía del sector privado de la medicina en clínicas
conocidas y vinculadas con los financiadores privados también, así conocía del otro lado del mostrador también este problema. En realidad, lo que hoy está haciendo el PAMI, creo que todos coincidimos que son políticas que internacionalmente se aplican. Los laboratorios de KM compiten en todas partes del mundo y están acostumbrados a este tipo de exigencias y a este tipo de marcos regulatorios, con lo cual estamos totalmente abiertos a estos cambios y así lo hemos hecho todo el año de manera muy colaborativa con el PAMI. Simplemente como para refrescar un poco, si bien el convenio empezó con Alderete por allá del 97, la versión que estaba vigente antes de estos cambios se firmó en el 2002 en medio de una crisis económica fuerte, muy complicada, en la cual el PAMI no tenía recursos y la industria de alguna manera creó este sistema para asegurarle todos los medicamentos a los jubilados, financiando a las farmacias, que por lo tanto también por eso tenían un convenio directamente con la industria y no con el PAMI, porque el PAMI no estaba en condiciones de poder pagar. Y bueno, ese fue el origen. Después, como todo, se fue consolidando. Pero la verdad que siempre la industria la industria en general ha estado de acuerdo en financiaciones, quitas, otorgamiento de descuentos. Y yo creo que el sistema lo que tenía era un descuento importante para el PAMI, pero donde dentro de ese convenio cada uno vendía con los precios que quería. O sea, no había un precio único, sino que lo que había era gran libertad de precios donde cada laboratorio podía vender. Obviamente esa libertad de precios ante una compra conjunta seguramente va a tener cambios en los montos. Pero digamos, este sistema se organizó porque era una manera logística de atender una necesidad en un momento de gran crisis. ¿Cuántos laboratorios nacionales hay? Hay unos 150, más 160 más o menos. De distinta envergadura, ¿no? Algunos muy importantes, 4 o 5 muy grandes y otros más chiquitos. Y en KM somos 45 laboratorios que nos definimos como de innovación y de investigación y desarrollo. O sea, el foco de KM está puesto dentro de esos productos que comentaba Sergio, en los productos que se investigan y se desarrollan de avanzada, que llamamos innovadores, que son obviamente de alto costo en general, y no tanto puesto el foco en los medicamentos ya de más cantidad de años y del sector ambulatorio. O sea, realmente hay un perfil bastante diferente entre las cámaras. Ahora, Sergio, más allá, sí, dale, no. Más allá del número de laboratorios, que era tu pregunta, es importante destacar que la industria farmacéutica nacional es una de las más poderosas de Latinoamérica y probablemente una de las más poderosas del mundo. Es decir, no existen muchos países de las características del nuestro que tengan una industria laboratorial de las características y de la potencia de la nuestra. ¿Potencia significa competitividad? No, hablo esto en términos de su capacidad de producción, del personal que emplea, del número de su valor como sector exportador, etcétera, etcétera. Y calidad de producto también. Y calidad de producto, la verdad que son tiene valores son muy buena calidad de producto. Sí. ¿En qué va a beneficiar a los 5 millones de jubilados estas medidas? Por ejemplo, ¿va a impactar en la baja del costo de los medicamentos? Acá hay dos etapas. Nosotros en marzo habíamos firmado un convenio que tenía condiciones muy favorables con respecto a lo que venía hacia los jubilados. ¿Por qué? Porque retrotraía el precio. ¿Con quién? ¿El convenio con quién? Ese convenio estaba con las 3 cámaras. Ajá. Porque la verdad que este cambio... Con Silfa y Cooperala. Con Silfa, Cooperala y KM. Estaban con los 3 firmados. Este cambio que nosotros tuvimos que anticipar estaba previsto para fines de marzo del año que viene. Así nosotros lo teníamos proyectado. En uno de los momentos de debilidad del gobierno, cuando hubo los cambios en jefatura de gabinete, los 2 cámaras de laboratorios nacionales me comentaron y después me lo comunicaron formalmente que ellos no iban a continuar con el convenio de PAMI, que querían renegociarlo. No así KM. KM dijo que lo iba a continuar hasta su finalización. Entonces nosotros, en estos 2 casos de los nacionales, tuvimos que apurar todo un proceso y en 60 días poder firmar primero con cada uno de los laboratorios en forma individual, de los nacionales, poner el sistema a trabajar y bueno, y cerrar con las 14.000 farmacias, ¿no? Que no era poco. No. Piensen, porque hay datos que son muy ejemplificadores. 6 millones de recetas mensuales. Para que ustedes tengan idea del volumen que mueve PAMI, 6 millones y pico. Al segundo día que estaba el sistema funcionando, fue un viernes, llegó casi a las 400.000 recetas en un solo día.
Ya, realmente, y funcionó. Estábamos todos muy ansiosos Aguantó. porque Se miden aguantó. recetas por segundo, casi se miden. Sí. Es un Sí, sistema sí. increíble realmente. Sí, creo que son 17 recetas por segundo. Sí, sí, sí. La verdad que... Bueno, pero en marzo, ahí lo que habíamos hecho era haber retrocedido con el valor a febrero y haberle puesto un techo inflacionario. Entonces, ¿eso qué representó? Representó que en pocos meses el jubilado de PAMI pagaba el 14% menos el medicamento cuando iba a la farmacia en la parte que le toca, ¿no? El copago, que el resto de los jubilados, si pertenecían a una obra social sindical o si pertenecían a una obra social provincial. Ahí tenían un beneficio concreto, realmente. Eso representó un ahorro a los jubilados de cerca de 2.000 millones de pesos. Este convenio, yo creo que el beneficio que le va a dar al jubilado va a ser que establece un nivel de competencia que antes no existía. ¿Por qué? Porque aquellos laboratorios más pequeños o medianos tienen la posibilidad de ganar mercado, que antes estaba todo bastante encorsetado, ¿no? Los laboratorios grandes con gran poder de marketing que instalaron sus marcas en detrimento de otros que no eran tan conocidos. Pero también hay que destacar que hay algunas plantas que le fabrican a 4 o 5 laboratorios determinados productos, y la verdad que algunos salen con marcas y otros no. A los mismos, el mismo medicamento va a varios laboratorios. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si sale con una marca vale un monto y si sale con otra vale mucho menos. Entonces, un poco lo que queríamos era que con este nivel de competencia y que aquellos laboratorios que hacen productos de calidad, como decía Rubén, que están consolidados, puedan competir un poco más y empezar a trabajar una política de precios de medicamento y no de descuentos. Es decir, que la competencia, que tiene que ver obviamente con las posibilidades, lo que se llama ser competitivo, significa que tienen que tener mejor calidad y mejores precios. Esa sería Ese es el objetivo. Desideratum. Ese es el objetivo. Además, Graciela, de lo que dice Sergio, también hay que tener en cuenta que claramente en Argentina hay una ley vigente, que es la ley de prescripción por el nombre, por el denominador común internacional, es decir, por el nombre genérico de los medicamentos. Genérico. Y no por la marca. Sí, pero vamos a explicar. El médico tiene que prescribir el nombre de la droga, claro, la denominación común internacional de la droga, no la marca. Es decir, que después en la farmacia el que va a comprar puede elegir. Exactamente, y el farmacéutico está autorizado para mostrarle los distintos precios que tienen, las distintas marcas que contienen ese producto, y por supuesto quien compra puede elegir. Ahora, ¿y si el laboratorio, yendo individualmente cada laboratorio a competir, no ganó con ese medicamento? No, a ver, el laboratorio determina un precio acordado con PAMI por el producto. Lo que estamos tratando... Creo que se refiere a licitaciones, Graciela, ¿La licitación? No, las licitaciones son otro tema. Por otro lado, esto digamos es venta con receta. Esto es venta con receta sin licitación. Por otro lado, nosotros empezamos a licitar productos de alto costo, como hemofilia o como oncología. Eso es para entregar gratuitamente. Exactamente. A ver, PAMI tiene la cobertura más grande de medicamentos. Yo creo que Rubén sabrá más que yo del resto de América, pero le puedo garantizar que en Argentina no hay ninguna que se compare. ¿Por qué? Porque tiene un grupo de medicamentos de alto costo que sí da a todo el mundo gratis, todo lo que es insulina, oncológico, hemofilia, artritis reumatoidea, todo esto lo da gratis. Después todo lo que tiene que ver con diabetes, insulinas, todo esto también va gratis. También. Por otro lado, los pacientes crónicos, aquellos asmáticos, hipertensos, tienen entre el 70 y 80% de cobertura, pagan el 20%. Después está la medicación común, la que compramos, un antibiótico, un analgésico que compramos cada tanto, bueno, esa tiene el 50%, cuando en general el resto del mercado tiene el 40%. Pero hay 1.200.000 personas que nosotros tenemos identificadas como en estado de vulnerabilidad, que le damos absolutamente gratis todo, el ambulatorio también, del 50% también se lo damos gratis, como le damos 600.000 bolsones de comida todos los meses también, ¿no? Por eso a mí cuando me toca viajar y explicar qué es PAMI es único, porque hay muchos que cubren la parte de salud, pero nadie cubre lo social y la salud, y en el PAMI se da esa conjunción, ¿no? También PAMI entonces lleva bolsones de alimentos, sí, no perecederos. 600.000 por mes a este grupo más vulnerable. En todo el país. En todo el país. Y una pregunta, en el interior profundo, aquellos
que son socios del PAMI, que son beneficiarios del PAMI y viven en pueblitos del interior, donde las farmacias yo no sé si tienen el mismo abastecimiento que los demás. ¿Cómo está eso? No, en realidad el sistema como estaba ahora y como PAMI va a reemplazar una parte, que es la parte ambulatoria, llegaban los productos a todas las farmacias en el último rincón del país. Es un poco lo que garantizaba el servicio que daba la industria y que va a seguir dando PAMI sin ningún inconveniente, porque está todo el sistema de logística preparado para eso. Hay cadenas de frío, hay una cantidad de pautas de calidad que hay que No cumplir. importa si sea el impenetrable. No, en la medida que que haya una farmacia, el producto va a llegar en tiempo y forma, y de hecho nunca ha habido quejas en ese sentido. Y al mismo precio, que esto es importante, ¿no? Porque en un país con 2.700 millones de kilómetros cuadrados como el nuestro, en Tartagal vale lo mismo que en Ushuaia o que en Florencio Varela. Y los costos de acceder no son los mismos, claramente, ¿no? O sea, una de las cosas que tenía este convenio es que los costos muy importantes de logística que había se distribuían de alguna manera, y los productos que estaban más cerca o de mayor valor estaban subsidiando a aquellos que iban más lejos o de menos valor. Todo eso ahora se va a reconfigurar seguramente y habrá que ver cómo se va organizando. Y impulsar esto que decía Rubén, ¿no? Una política de prescripción por genérico para no ser tendenciosos con el tema de la marca y beneficiar a algunos laboratorios más que otros, ¿no? Ahí voy a pasar un pequeño aviso parroquial simplemente, que es una de las... O sea, en muchos países del mundo, como bien dice, funcionan los genéricos y funcionan estos sistemas, y tienen sistemas nacionales de compra, o sea, donde el Estado realmente tiene seguros nacionales de salud y hace el grueso de las compras, inclusive más que acá en Argentina, que tiene un sistema fragmentado. En esos países que se protege un poco más la propiedad intelectual, cuando los medicamentos pierden su... La propiedad intelectual, es decir, la patente. Claro, exactamente. En esos países, cuando esa patente cae, y hay esquemas de transiciones que se pueden hacer más graduales, inclusive si hubiera que aplicarlo en la Argentina y no fueran, porque a veces está cuestionado si tienen que durar 20 años o 10 años o cuánto tiempo es la protección, pero y muchos son los laboratorios innovadores de KM los que tienen esas patentes, o la mayoría. Cuando esa patente cae, los precios de esos productos caen dramáticamente porque pasan a ser genéricos. Y a los propios laboratorios de KM es como que es un segmento que ya se lo dejan en manos de las competencias locales o directamente venden esos productos, esos portafolios. O sea, también tiene que ver con que a veces los precios no caigan, esto de que no se pueda proteger un poco más la propiedad intelectual. Eso vamos a hablar ahora después de la tanda. Un espacio de diálogo en el aire de la radio.